Madre mía, qué fuerte lo de Kerem y Ande. Por fin se supo por qué. Y ahora, sinceramente, que le toque pensar a ella. Esto es un salseo que me tiene dando vueltas. Vamos a ver, ¿os acordáis de que llevamos meses, sí, meses, dándole vueltas a qué pasaba entre Kerem Bürsin y Ander Cel? Que si habían roto, que si no, que si se habían visto, que si uno le daba like a una foto antigua, un lío monumental. Parecía que Kerem era el que siempre salía escaldado, el que dejaba todo claro, el que supuestamente quería más. Pues bien, sorpresa. Parece que ahora la tortilla se ha dado la vuelta y el que ha puesto tierra de por medio, el que ha dicho, hasta aquí, ha sido Kerem. Para ser honestos, a mí esto me huele a que Ande se creía que Kerem iba a estar ahí para siempre, esperándola, lidiando con sus idas y venidas. Ya sabéis cómo son estas cosas, cuando alguien te quiere mucho a veces uno se acomoda, ¿no? Y Kerem, que es un sol, y además súper guapo, pues claro, se hartó. No sé, es mi opinión, pero yo creo que él se dio cuenta de que no estaba recibiendo lo mismo, o que las cosas no iban a donde él quería. Muchos dicen por ahí que Kerem ha conocido a otra persona, que por eso ha decidido cortar por lo sano. Pero yo sospecho algo más profundo. Creo que él ha estado intentando hacer que la relación funcionara de una manera, y Ande, por lo que sea, no estaba en la misma página o no se estaba esforzando lo suficiente. Imaginaos tú dándolo todo por alguien, y esa persona como que te tiene ahí, sin darte la seguridad o el compromiso que tú buscas. Normal que te canses. Y ahora, la parte interesante, le toca pensar a Ande. Ya no es él el que tiene que justificar nada, el que tiene que salir a dar explicaciones. Ahora es ella la que tiene que preguntarse qué ha pasado, porque Kerem ha llegado a este punto. ¿Se dio cuenta tarde de lo que tenía? ¿Va a intentar recuperarlo? Porque una cosa es segura, Kerem no es de los que se conforman con migajas, y si ha tomado esta decisión, es porque para él esto ya no daba más de sí. Lo que yo creo que está pasando es que Ande está ahora en esa posición incómoda donde tiene que reflexionar sobre sus acciones. Quizás no valoró el esfuerzo de Kerem, o quizás sus prioridades no estaban alineadas. Y ahora con él fuera de escena, o al menos dando un paso atrás, ella tiene que lidiar con las consecuencias. ¿Le dará esto la perspectiva que necesitaba? ¿Será capaz de demostrarle a Kerem que ha cambiado, que entiende lo que perdió? Porque, seamos sinceros, el salseo está servido. No es la típica ruptura donde uno es el malo y el otro el bueno. Aquí parece que ambos han tenido su parte, pero ahora la responsabilidad de pensar y actuar, la tiene ella. Y eso para muchas es una lección importante. No puedes dar por sentado a alguien que te quiere. Me da curiosidad, de verdad, ¿estará pasando por la cabeza de Ande ahora mismo? ¿Se está arrepintiendo? ¿Está planeando cómo reconquistar a Kerem? O quizás, y esto también es una posibilidad, está feliz de que todo esto haya terminado y ahora puede centrarse en ella. Pero conociendo la intensidad con la que vivieron su historia, yo creo que esto le va a dar mucho que pensar. Así que mi pregunta para vosotros es, ¿creéis que Ande va a luchar por Kerem ahora que él ha dado este paso, o estáis de acuerdo en que él ya ha tenido suficiente? Contadme qué pensáis en los comentarios.